Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de Can Yaman y de lo que ella realmente piensa de él. Sí, lo sé, el chismecito turco que tanto nos gusta. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Tengo muchísimos vídeos sobre novelas turcas, actores turcos, lugares increíbles de Turquía y un montón de cosas más que estoy segura que te van a encantar. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla en la exitosa serie Erkencikus fue innegable. Sus personajes, Sanem y Can, enamoraron a audiencias de todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es realmente la relación entre Demet y Can? Los rumores, las especulaciones, los titulares sensacionalistas, han abundado a lo largo de los años. Han sido vinculados sentimentalmente en numerosas ocasiones, aunque ambos siempre han mantenido una postura muy discreta al respecto. Pero hoy, basándonos en entrevistas, declaraciones públicas y algunas fuentes cercanas a ambos, vamos a intentar desentrañar un poco el misterio y averiguar cuál es la verdadera opinión de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Para entender la dinámica entre Demet y Can, tenemos que retroceder un poco al momento en que fueron elegidos para protagonizar Erkencikus. Ambos eran actores relativamente conocidos, pero no eran todavía las superestrellas que son hoy. La serie fue un punto de inflexión en sus carreras. El éxito fue arrollador, catapultándolos a la fama internacional de la noche a la mañana. La química que vimos en la pantalla fue en parte fruto de un trabajo arduo y de una gran profesionalidad. Ambos son actores muy comprometidos y dedicados a su oficio. Pasaron muchas horas juntos ensayando, grabando y promocionando la serie. Esta convivencia intensa, sin duda, creó un vínculo especial entre ellos. Pero la química no se crea únicamente con profesionalismo, también se necesita algo más, una conexión intangible que va más allá de la simple actuación. Se necesita una predisposición, una apertura a conectar con el otro actor, y en el caso de Demet y Can, esa predisposición era evidente. Se podía percibir la confianza que se tenían el uno al otro, la capacidad de improvisar y de jugar con sus personajes. Esta libertad creativa, sumada al intenso trabajo, es lo que realmente hizo que la magia de Sanem y Can trascendiera la pantalla. En entrevistas de esa época, Demet siempre se refirió a Can como un compañero de trabajo excepcional. Destacaba su talento, su energía y su sentido del humor. Mencionaba que Can era una persona muy divertida y que trabajar con él hacía que los días de rodaje fueran más llevaderos. Can, por su parte, también elogiaba el talento de Demet y su profesionalidad. Decía que era una actriz muy versátil y que tenía una gran facilidad para conectar con el público. En aquel entonces las palabras eran dulces, llenas de elogios y respeto. No había indicios de tensión o conflicto, solo la camaradería de dos profesionales que disfrutaban trabajando juntos. Era una época de optimismo y entusiasmo, donde ambos se sentían afortunados de formar parte de un proyecto tan especial. Se apoyaban mutuamente y celebraban cada pequeño logro, sabiendo que juntos estaban creando algo mágico. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y la popularidad de la pareja crecía, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla se intensificaron. Los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los medios de comunicación se hicieron eco de estas especulaciones, publicando fotos y artículos que alimentaban la idea de un romance secreto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías, con hashtags dedicados a la pareja y montajes de fotos y vídeos que intentaban demostrar su amor. Esta presión constante de los medios y los fans, sin duda, comenzó a afectar la dinámica entre Demet y Can. La necesidad de negar constantemente los rumores, de mantener una fachada de profesionalismo, pudo haber creado una distancia artificial entre ellos. La libertad que sentían al principio de la serie pudo haberse visto coartada por el miedo a ser malinterpretados o a alimentar aún más las especulaciones. Tanto Demet como Can negaron repetidamente cualquier relación sentimental. Insistieron en que su relación era puramente profesional y que se llevaban muy bien como compañeros de trabajo. Pero a pesar de sus desmentidos, la llama de la esperanza seguía viva entre sus fans.
Y esa llama era alimentada por cada gesto, cada mirada, cada sonrisa que compartían en público. Los fans buscaban señales ocultas, pistas que confirmaran sus sospechas. Analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, en busca de una prueba irrefutable de su amor. Esta obsesión, aunque bien intencionada, podía ser asfixiante para Demet y Can, quienes se veían obligados a caminar sobre una delgada línea entre ser amables y accesibles con sus fans y proteger su privacidad. Después del final de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras en solitario, protagonizando otros proyectos. Pero inevitablemente siempre se les preguntaba sobre su experiencia trabajando juntos y sobre la posibilidad de volver a colaborar en el futuro. La sombra de Erkenci-Kuş siempre los acompañaría, recordándoles el éxito que habían compartido y la conexión que habían creado. Esta constante referencia al pasado, si bien halagadora, podía ser también frustrante, impidiéndoles avanzar y ser reconocidos por sus nuevos trabajos. Se encontraban en una encrucijada: abrazar el legado de Erkenci-Kuş y complacer a sus fans, o romper con el pasado y forjar su propio camino. En algunas entrevistas, Demet ha sido un poco más reservada al hablar de Can. Ha mantenido una actitud más distante y cautelosa, quizás para evitar alimentar más rumores. En otras ocasiones ha sido más abierta y ha recordado con cariño los momentos que compartieron durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Esta inconsistencia en sus declaraciones puede reflejar la complejidad de sus sentimientos hacia Can. Es posible que sienta cariño y gratitud por la experiencia que compartieron, pero también resentimiento por la presión mediática que sufrieron. Es comprensible que quiera proteger su privacidad y evitar ser encasillada como la novia de Can Yaman. Quiere ser reconocida por su propio talento y por sus propios logros, independientemente de su relación con él. Es importante tener en cuenta que como figuras públicas, Demet y Can están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y del público. Sus vidas privadas son objeto de interés y especulación. Esto puede ejercer mucha presión sobre ellos y afectar la forma en que se relacionan entre sí. La fama tiene un precio y uno de ellos es la pérdida de privacidad. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y juzgada por millones de personas. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y puede llevar a las celebridades a aislarse y a ser más cautelosas en sus relaciones. Demet y Can no son inmunes a esta presión, y es probable que esto haya influido en su forma de relacionarse. También hay que considerar que ambos son personas muy diferentes, con personalidades y trayectorias distintas. Can Yaman ha tenido una carrera más internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir se ha enfocado más en el mercado turco, protagonizando series y películas de gran éxito. Estas diferencias en sus carreras pueden haber influido en su relación. Can, al trabajar en el extranjero, pudo haber desarrollado una perspectiva diferente sobre la fama y la privacidad. Demet, al permanecer en Turquía, pudo haber sentido la necesidad de proteger su imagen y su carrera en un mercado más conservador. Estas diferencias, aunque sutiles, pueden haber creado una brecha entre ellos. A pesar de sus diferencias, es evidente que existe un respeto mutuo y una admiración profesional entre Demet y Can. Han compartido una experiencia única que los unirá para siempre. Erkenci-Kuş fue un fenómeno global que cambió sus vidas y los convirtió en estrellas internacionales. Ese éxito compartido crea un vínculo inquebrantable. Han sido testigos de la transformación del otro, han compartido momentos de alegría y de frustración, han superado desafíos juntos. Esa conexión, aunque no sea romántica, es profunda y significativa. Analizando las entrevistas de Demet a lo largo de los años, se puede percibir una evolución en su forma de hablar de Can. Inicialmente era más efusiva y espontánea, destacando sus cualidades como compañero de trabajo y amigo. Con el tiempo se volvió más reservada y cautelosa, quizás para proteger su intimidad y evitar malentendidos. Esa evolución es natural. A medida que maduramos aprendemos a ser más selectivos con las personas con las que compartimos nuestra vida y a proteger nuestra intimidad. Demet, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a decidir qué aspectos de su vida privada comparte con el público. Sin embargo, incluso en sus declaraciones más recientes, se puede notar un cierto cariño y agradecimiento hacia Can. Demet reconoce que la experiencia de trabajar con él fue muy importante en su carrera y que aprendió mucho de él. También valora su talento y su profesionalidad. Ese reconocimiento es importante.
Demuestra que a pesar de las dificultades y la presión mediática, Demet valora la experiencia que compartió con Khan y reconoce su contribución a su éxito. En definitiva, es difícil saber con certeza cuál es la verdadera opinión de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Es probable que su relación sea compleja y multifacética, como cualquier relación entre dos personas que han compartido una experiencia intensa y transformadora. No podemos simplificar su relación a una simple amistad o romance. Es algo más complejo, algo que solo ellos dos entienden completamente. Lo que sí podemos afirmar es que Demet respeta y admira a Can como actor y valora la experiencia de haber trabajado con él en Erkenzikos. Es posible que entre ellos haya una amistad, aunque sea una amistad discreta y alejada de los focos mediáticos. También es posible que haya habido algo más en el pasado, pero que ambos hayan decidido mantenerlo en privado. Y eso está bien. Tienen derecho a proteger su intimidad y a decidir qué aspectos de su relación comparten con el público. Lo importante es recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones propias. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que pensemos o creamos sobre su relación. Debemos evitar caer en la especulación y el chismorreo, y centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Y ahora, hablando de revelaciones familiares, Demet también ha compartido algunas reflexiones sobre su propia familia y sus relaciones personales en algunas entrevistas. Aunque no ha entrado en detalles muy íntimos, ha mencionado que la familia es muy importante para ella y que siempre busca mantener una buena relación con sus seres queridos. Ha hablado de la importancia del apoyo familiar en su carrera y de cómo su familia la ha ayudado a superar los momentos difíciles. La familia es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y Demet no es una excepción. El apoyo y el amor de su familia le han dado la fuerza y la confianza para perseguir sus sueños y superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. Demet también ha hablado sobre la importancia de la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. Ha reconocido que la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar y que es fundamental cuidarse a uno mismo tanto física como mentalmente. Esta apertura sobre la salud mental es valiosa. Ayuda a romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y anima a otras personas a buscar ayuda cuando la necesitan. Demet, al hablar abiertamente sobre este tema, se convierte en un modelo a seguir para sus fans. Volviendo a Can Yaman, es interesante observar cómo ha evolucionado su imagen pública a lo largo de los años. Inicialmente se le percibía como un galán de telenovelas, un chico guapo y carismático. Con el tiempo ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar una amplia variedad de personajes. También ha demostrado ser una persona solidaria y comprometida con causas sociales. La evolución de su imagen pública demuestra su crecimiento como persona y como actor. Ha demostrado que es más que una cara bonita, que tiene talento y compromiso. Can también ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de su carrera. Ha sido acusado de ser arrogante y prepotente. Sin embargo, sus fans lo defienden a capa y espada, destacando su talento, su carisma y su generosidad. Es importante recordar que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. Can, al igual que cualquier otra persona, tiene sus defectos y sus virtudes. Lo importante es aprender de los errores y seguir creciendo como persona. En conclusión, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que sigue generando interés y debate entre sus fans. Es difícil saber con certeza qué hay detrás de las cámaras, pero podemos intuir que existe un respeto mutuo y una admiración profesional entre ellos. Ambos han compartido una experiencia única que los unirá para siempre. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad completa, podemos disfrutar de su talento y de su trabajo en la pantalla. La magia de Erkenzikos vivirá para siempre en el corazón de sus fans, y la conexión entre Demet y Can seguirá siendo objeto de especulación y fascinación. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Intenté darles una visión lo más objetiva y completa posible sobre la opinión de Demet sobre Can, basándome en la información disponible y evitando caer en especulaciones sin fundamento. Mi objetivo no es revelar secretos ni alimentar el chismorreo, sino ofrecer una reflexión ponderada sobre la relación entre dos personas que han compartido una experiencia extraordinaria. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes pueden tener su propia opinión al respecto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo?
Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Quiero leer sus teorías, sus reflexiones, sus experiencias. Este es un espacio para compartir y debatir, siempre con respeto y tolerancia. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Quiero crear una comunidad virtual donde podamos compartir nuestro amor por las telenovelas turcas, debatir sobre nuestros personajes favoritos y descubrir nuevos talentos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.